Aldo Brand, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto. Licenciado y máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso. Varios temas. Es inaludible poder realizar un análisis social económico o económico social sin algunos guarismos que se van conociendo, ¿no? Sí. La inflación del 2,7%, ¿te sorprendió cómo han trabajado con la consultora, digamos, con el cual sos parte? ¿Son datos ciertos? ¿Creés justamente después de tanto tiempo de que se habló del INDEC y que había números dibujados en la época del kirchnerismo? ¿Qué pensás vos de esto? Mira, es cierto que en algún momento en el INDEC, en la época del kirchnerismo, de hecho desde el 2007 se dibujaron los datos, pero a partir del 2016, con el cambio de gobierno, se volvió a reestructurar el INDEC y la verdad es que los datos a partir de ahí estuvieron siempre en línea, más o menos, con los datos que relevaba el sector privado, a veces incluso, y muchas, más altos que los que relevaba el sector privado. Imagínate que nadie va a ser tan tonto de dibujar tal cual una inflación más alta. De todas formas, que es cierto que con la última gestión del kirchnerismo se volvió a hablar de si no estaban dibujando los números, y la verdad es que no, porque el director Marcos Labaña es un economista confiable. Yo realmente no coincido con él conceptualmente, pero sí sé que continúa haciendo un trabajo honesto, ¿no? Y hoy sigue siendo el mismo director y creo que sigue haciendo un trabajo honesto. Podría ser algo deshonesto porque es un gobierno distinto, pero sigue haciendo un buen trabajo. Ahora, ¿no? Está bueno lo que dijiste, porque trascendió, digamos, los gobiernos. Estaba con Alberto Fernández, ahora está con Milei. ¿Por qué se da eso? Porque es una rareza dentro de la política argentina. Es una rareza dentro de la política argentina, pero es lo que debería ser, ¿sí? Cuando un política de Estado. Funcionario trabaja bien, hace su tarea bien, no debería cambiar con los gobiernos. Eso es lo que pasa en los países normales. El gran problema es que la Argentina no es un país normal, ¿no? Lo que ahora se está intentando hacer en todo caso es hacer un camino a un país normal, que es lo que la gente pidió a finales del año pasado con su voto, cambiar de rumbo, un rumbo que justamente nos llevaba de crisis en crisis, con una tendencia al empobrecimiento permanente, más allá de algunos periodos en los que gozábamos de algún bienestar por algún shock externo o porque los gobiernos se endeudaban y luego teníamos que pagar con más pobreza ese bienestar coyuntural que tuvimos. Y bueno, ahora con el ordenamiento justamente de las cuentas públicas que ha hecho este gobierno, esto de sacar ese mito que se instaló en la sociedad argentina de que los gobiernos pueden gastar permanentemente más de lo que le ingresa, ¿no? Si vos haces eso en tu casa, o en tu kiosco, o en tu negocio, terminás quebrado, ¿no? Bueno, en el Estado pasa exactamente lo mismo, y nos extraña mucho que hayamos quebrado decenas de veces en las últimas décadas, ¿no? Quebramos justamente como consecuencia de haber hecho desde el Estado algo que a ninguno de nosotros que fuera prudente en la administración de su hogar o su negocio hubiera hecho, ¿no? Entonces creo que ya otra cosa que también se está haciendo, justamente apalancado en esto de que hay igual se gasta lo que ingresa, pues ahora no hay que pedirle más financiamiento al Banco Central, no se emite más para el Banco Central. Y nos llama la atención que se caiga la inflación como se está cayendo. Es más, se está cayendo a una velocidad que ningún economista del mundo, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Nosotros, la Fundación Libertad y Progreso, estimamos y participamos, estimamos datos macroeconómicos y participamos de todos los consensos que se hacen a nivel mundial y local, ¿no? Y nos mandan los resultados. Y nosotros éramos los más optimistas a principios de este año, 180% habíamos pronosticado. Sí. Los otros estaban por arriba del año pasado, de 211 del año pasado, 300% para este año, y vamos a estar re lejos nosotros, 120% menos va a ser la inflación de este año. Da la sensación de, por estos mismos datos concretos, datos duros, que Milei está controlando la macroeconomía. ¿Es así? Claramente él ha logrado
estabilizar la economía argentina, lo cual está permitiendo dos cosas. Una, en primer lugar, el haber cortado desde su inicio con el financiamiento monetario al gobierno, lo que ha logrado es que no generar más inflación hacia adelante. Cuando en un país uno emite mucho, en cualquier país del mundo, ¿sí? Cuando uno emite mucho y esa emisión de moneda, esa producción de moneda no es demandada por la gente porque es tanta como para financiar los excesos de gasto del gobierno, pero no para lo que nosotros necesitamos, esa moneda tiende a perder valor. Como tiende a perder valor, la gente del otro lado, a cambio de sus productos y sus servicios, tendrá a pedir cada vez más moneda, ¿no? Eso pasa en todos los países del mundo. Y eso lleva más o menos que se traduzca y se refleje en los precios de todos los mercados de los bienes y servicios en el mundo entre 9 y 18 meses. En la Argentina somos un país en el cual aprendimos a reaccionar rápido, porque si no, no sobrevivíamos después de décadas de tanta inflación y 3 hiperinflaciones, son 9 meses. Y eso es lo que vos has visto, ¿no? El pico de inflación en diciembre se deja de emitir y claro, después van quedando cada vez menos sectores de bienes y servicios por reflejar esa pérdida de valor de la moneda y por eso has visto que se ha estado cayendo la inflación a esta velocidad y yo creo que no podemos esperar que se siga cayendo de a puntos porcentuales hacia adelante porque ya no estamos en 25, ¿no? Pero sí vamos a ver que va a haber una tendencia a caer de a décimas, más allá de, si querés después hablamos de eso, pero de que hay estacionalidades que hacen que, por ejemplo, octubre de más bajo que noviembre y que diciembre, bueno, y esas cosas que son normales, aún en un país de alta inflación como la Argentina, se van a observar. Pero no me cabe la menor duda que lo que vas a ver primordialmente durante el año que viene son 2 y 1 adelante como número de inflación mensual, ¿no? Hipótesis de trabajo, domó, vulgarmente como se dice, domó la macroeconomía. ¿Y la micro? ¿Cómo repercute directamente en el bolsillo, en el salario, en el poder adquisitivo? Bueno, los ingresos, el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos, acá estamos hablando del conjunto de los argentinos, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero a mí no me está mejorando, me sigue empeorando. Y sí, porque por ahí no está justo en el sector de los que mejoran. Cuando se produce un proceso de caída del poder adquisitivo, como el que se vino produciendo con la recesión desde septiembre del año pasado, con la anterior gestión, no es que todos al mismo tiempo vemos caer nuestro poder adquisitivo, ¿no? Y con la aceleración inflacionaria, ¿no? Todos vemos caer nuestro poder adquisitivo, sino que algunos lo ven caer primero, otros nada, después cada vez somos más los que vemos caer nuestros ingresos. Cuando se recuperan los ingresos, y en principio se empezó a recuperar, porque imagínate que con 10, 12, 25% de inflación, imposible ganarle con tus ingresos a la inflación, es el gran empobrecedor de una sociedad, la inflación. Al principio lo que uno vio es que le podías empezar, cada vez más gente le podía empezar a ganar con su aumento de ingresos a la inflación, ¿no? Eso es a partir del segundo trimestre. A partir del tercer trimestre, no solamente cada vez más sectores que antes por ahí seguían viendo caer sus ingresos, empezaron a mejorarlo más que la inflación, sino que se suma un proceso de recuperación económica, porque también es cierto que si vos en tu kiosco vendés cada vez menos, y difícil que ganes más, ¿no? Claro. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que esa suba del poder adquisitivo de la gente, en la medida que se suma la recuperación económica, y claramente va a ayudar a que cada vez más sean los que sientan que está esa mejora. Otro tema. La gente a veces te dice, bueno, pero yo no llego al 20 del mes. Sí, pero te olvidás que hace 3, 4 meses quizás no llegabas al 18, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que de la misma forma que pasaste de cubrir el mes a ir cada vez cubriendo menos parte del mes antes, bueno, ahora cada vez vas a ir cubriendo a lo largo de los meses más parte del mes. ¿Y qué ¿no? plazo manejan ustedes como consultora, como estudio, de cuál va a ser el mejor semestre? ¿El año que viene va a tener un muy buen semestre? Al principio, el primer semestre hablo concretamente. El primer semestre ya va a estar consolidada la recuperación económica, yo creo que ya va a alcanzar más sectores. ¿Qué frase es esa? Repetímela porque es importante. El primer semestre
claramente va a estar consolidada la recuperación. Esta es una recuperación que recién se inicia en este segundo semestre y ya para el segundo semestre va a estar consolidada y vamos a ver que hacia mediados de año la gran mayoría de la gente va a sentir que sus salarios son más o menos compran más o menos lo mismo que compraban antes de que empezara la recesión y la espiralización de la inflación. ¿Y los 5 puntos porcentuales de crecimiento lo ves para el año que viene? Puede llegar a ser una realidad. Yo creo que para que eso se dé habría que ir rápido a una unificación cambiaria y sacar el cepo. ¿Y cómo se hace eso? Eso no es... A ver, nosotros hemos tenido antes que 22 cepos, lo cual nos demuestra nuestra capacidad de hacer macanas, ¿no? Y perseverar haciéndolas, porque te cuento que de esos 22, 21 terminaron por tratar de sostenerlo en grandes crisis cambiarias y monetarias. 3 de esos terminaron en las 3 hiperinflaciones que tuvimos. O sea que realmente somos muy perseverantes para hacer macanas, ¿no? Y salimos una vez solamente ordenadamente del cepo, que fue del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, porque cambia el gobierno y el gobierno de Cambiemos decide salirse. Y lo que hizo fue dejar todas las regulaciones que hacen al cepo quietitas y no las tocó y dijo, bueno, la gente va a operar toda en un mercado único de cambio. O sea que ibas a poder ir, cosa que antes no se podía hacer, yo tampoco, ir a una casa de cambio, comprar dólares, comprar desde internet, pero el dólar oficial y único verdaderamente. Y después, a lo largo de los meses subsiguientes, fue sacando el resto de las regulaciones que se usan para el cepo. Quiero interpretar esto, el cepo, ¿es posible que el año que viene incrementando el volumen de reservas más un crecimiento del 5% se pueda sacar? La clave para poder sacarlo, en realidad, yo creo que ya se hubiera podido sacar hace rato, pero es cierto que en el gobierno piensa que eso tiene un riesgo. Yo creo que ya hemos visto cómo funciona una salida ordenada de cepo y por lo tanto creo que no hay que hablar de riesgos, pero bueno, hay gente que tiene ese temor a que no se pueda salir ordenadamente. ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Que se vaya? Que se espiralice el tipo de cambio, pero era lo mismo que discutimos cuando asume el gobierno de Cambiemos, que irse el tipo de cambio por arriba de los tipos de cambio paralelos, y nosotros decíamos, no, en la fundación, vamos a salir por debajo de los tipos de cambio paralelos. ¿Qué pasó? Ganó Macri, ¿no? Los dólares paralelos tendieron a caer, asume Macri, siguieron cayendo y la unificación cambiaria el 17 de diciembre se hizo por debajo de los dólares paralelos, que los dos siguieron cayendo. O sea, claramente vamos a salir por debajo de los dólares paralelos y ahí está la clave de por qué te estaba diciendo que ya podríamos hasta hacerlo en este momento, porque la promesa de este gobierno fue que iba a ir a una unificación cambiaria con un salto pequeño del tipo de cambio. Y si yo te estoy diciendo que la salida va a ser por debajo, pero cerca de los dólares paralelos, y hoy tenés una brecha cambiaria de 10-12%, claramente cuanto más chiquita vos tengas esa brecha cambiaria, que efectivamente por ahí hoy podrías estar saliendo con un salto cambiario de 5-6%, que claramente es irrelevante. Yo creo que de todas formas el gobierno va a esperar algunos meses más. Me parece a mí que el momento ideal debería ser el mes de enero, porque se elimina el impuesto país, y en ese momento creo que sería el momento ideal para ir a una unificación cambiaria, en la medida que esta tendencia al achicamiento de la brecha continúe, ¿no? Trump ganó. ¿Cómo repercute en la Argentina, sobre todo en la relación Milei-Trump? ¿Puede traer algunos beneficios? Puede traer algunos beneficios, porque siempre está bueno ser el amigo del más grandote del barrio, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente fantasea con que ahora van a llamarlo el presidente Milei cuando asuma a Trump y nos van a mandar un barco de plata. Eso no va a pasar, olvídense. Podremos tener una mejor... Ahora, tiene la última palabra para organismos internacionales, lo tiene Estados Unidos, pero fíjate vos el apoyo que le ha dado a este gobierno todos los organismos internacionales, es fenomenal, ¿sí? Pero se lo están dando y a pesar de que uno diría, bueno, está Biden y Estados Unidos nos está apoyando fuertemente, porque estamos por primera vez haciendo lo que los países del mundo consideraban que había que hacer para ser un país normal, ¿no? Como son ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo no te van a apoyar? Obvio que te van a apoyar. De hecho,
creo que al día siguiente de que ganó Trump, el gobierno de los Estados Unidos presentó a la justicia de Estados Unidos en los tribunales un informe apoyando a la Argentina en el juicio de YPF, que es un montón de plata, y mucha gente dijo que era por Trump. Así no se mueve un país normal. Esos trabajos llevan tiempo, se encargan con tiempo. Eso lo empezó Biden y lo presentó Biden, en una palabra. O sea, claramente el apoyo está porque estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y quieren que las sigamos haciendo bien. Es cierto, por ahí en algún momento puede surgir alguna discusión al respecto de si nosotros estamos, ponele, subsidiando algún producto que les exportamos, le ponen una traba, que eso se pueda llegar a resolver más rápido porque hay un diálogo directo entre los presidentes, puede llegar a pasar, pero no nos imaginemos que porque tenemos al presidente amigo de Trump, eso nos va a implicar no tener que hacer los esfuerzos que tenemos que hacer como país para llegar a ser ese país normal. Y cuando ¿no? el presidente Milei le pide esfuerzo a los gobernadores, ¿cómo los ves? Yo creo que... ¿Y por dónde se arrancaría ese esfuerzo? Mira, yo lo que creo es que el presidente de la República le puede pedir esfuerzos a los gobernadores, pero en realidad los que le tienen que pedir esfuerzos a sus gobernadores, ¿no?, son los ciudadanos de cada provincia. Yo soy salteño, yo soy provinciano y yo creo en esto de que nosotros tenemos que ser un país federal, pero nosotros los provincianos, los argentinos, somos federalistas de la boca para afuera, porque cuando tenemos un problema con nuestro gobernador, nuestro intendente, le pedimos a la nación que lo resuelva. Eso no funciona así. O sea, o somos federales o somos unitarios. Nos tenemos que decidir, ¿sí? Si somos un país federal, lo que tiene que pasar es que este esfuerzo que se hizo desde la ciudadanía para que haya un cambio de rumbo a nivel nacional, ¿sí?, suceda también a nivel de las provincias. Entonces, si nosotros nos cansamos del desmanejo que se estaba haciendo a nivel nacional del gasto público, de la enorme presión tributaria con la cual nos estaban exprimiendo como naranjas desde el Estado Nacional, deberíamos tomar en cuenta que desde los 165 impuestos y tasas que hay en la Argentina, más de 120 son de las provincias y los municipios. O sea, también hay un desastre para resolver en los municipios y en las provincias. Y por eso, de hecho, vine acá a Santa Fe, en la cual yo viví 4 años cuando era chico, ¿sí?, así que después me quedé, pero el jueves se festejaron los 10 años del nacimiento de una institución que ha venido peleando y defendiendo y divulgando las ideas de la libertad, del buen manejo democrático y republicano a nivel provincial y a nivel nacional, de que no se puede andar malgastando a ninguno de los niveles del Estado, porque eso va en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos, que es la Asociación Civil Río Paraná, que está acá en Santa Fe. Y que fuiste disertante. Y fui uno de los disertantes en la cena, ¿no? Y vine acá a apoyarlos porque yo creo que en todas las provincias deberían haber una o dos de estas fundaciones tratando de unir a los ciudadanos para pedirle a sus gobernadores, a sus legisladores provinciales, a sus intendentes y concejales que administren bien su plata y que no los expriman como naranjas con tasas que a veces hasta son inconstitucionales. Las tasas, según la Constitución, de los municipios debería remunerar un servicio. La mayoría de las tasas no tienen como contraprestación un servicio del municipio. O sea, es un absurdo estamos, ¿no? Y eso va a cambiar el día que a nivel de cada provincia, de cada ciudad, hagamos lo mismo que hicimos a nivel nacional, reclamarle a nuestros estados provinciales y municipales que administren bien nuestros recursos, ¿no? Vamos ahora, digamos, a un eje temático que me parece muy importante de que puedas analizar. El RIGI y el sector de extracción de recursos naturales. Esto, ¿cuándo se puede poner en funcionamiento? Que haya inversiones, grandes inversiones, para poder generar, digamos, rentabilidad o utilidades sobre la explotación justamente de
de los recursos naturales. Mira, una cosa que quiero aclarar de lo que vos acabas de decir, porque es realmente así, ha quedado bastante restringido el alcance del RIGI, ¿no? Que es un régimen para incentivar grandes inversiones en la Argentina, pero ha sido por una incoherencia, a mi juicio, de los legisladores a nivel nacional, ¿no? Que criticaron. Y porque cuando entró el régimen de inversiones, de incentivos a grandes inversiones, lo primero que dijeron es, pero ¿por qué no alcanza a todo el mundo, ¿no? Como si uno, con el lío fiscal que se había heredado, contara con los recursos para poder perderlo, como para que entre todo el mundo y bajarle los impuestos a todo el mundo. Y la verdad es que eso no se podía hacer, ¿no? Entonces uno empieza por el grupo que más puede mover la economía y después, bueno, va generalizándose. O sea, en algún momento, en 8 años, el RIGI no va a tener sentido porque todos los sectores de la Argentina van a tener las mismas condiciones que le da el RIGI a las grandes inversiones. Y resulta que luego de haber dicho que no iban a votar porque estaba muy restringido, lo que hicieron es sacar sectores, ¿no? Y hoy son mucho menos sectores. Antes abarcaba todos los sectores de la economía, ahora abarca muchísimos menos sectores, lo cual demuestra que muchas veces los argumentos que usan los legisladores son muy hipócritas, ¿no? Porque después cuando quieren para beneficiar a algún sector, bueno, ahí se olvidan del tema de que habría que generalizarlo y lo empiezan a restringir, ¿no? Así que bueno, pero ¿cuál es el beneficio? Bueno, o sea, ¿eso va a quedar en la nada? ¿Eso va a quedar en la nada, según tu visión? No, al contrario, va a generar la posibilidad de que ingresen estas grandes inversiones, en vez de en todos los sectores de la economía, en menos. ¿Y en qué plazo pensás vos que se puede dar eso? Y yo creo que ya a partir de mediados de la segunda mitad del año que viene vamos a estar viendo entrar esas inversiones. Tenés que pensar que... O sea, en la ronda de negocios ya hay sí. personas... No, y ya se están aprobando, las carpetas, porque tenés que hacer aprobar tu proyecto, ¿viste? Para demostrar que estás cumpliendo las condiciones que marca la ley, y ya hay proyectos de inversión aprobados por más de 2.500 millones de dólares. ¿Van por el litio o por qué otro...? No, van también por el petróleo, van por el cobre. O sea, la realidad es que nosotros somos un país en el cual, por las condiciones que le imponíamos a argentinos y extranjeros para invertir, nadie quiso invertir. Ahora, vos cuando ves... Fíjate vos, ¿no? Todos estamos pensando en la plata que va a venir de afuera. ¿Vos sabías que en los mejores momentos de inversión externa en la Argentina, solamente un 30% como mucho era inversión externa del total de las inversiones? O sea que hay más del interesados 70%, locales. No, el 70% más siempre fue plata de argentinos invertidas por argentinos. Lo que pasa es que los argentinos también dejamos de invertir en nuestro país. Según estimaciones, sí, que hay en el mundo, porque es difícil de estimar, pero somos el segundo país del mundo que más ha fugado capitales, o sea, mandado plata afuera, ¿sí?, per cápita, porque los argentinos mismos veíamos, claro, que este país era desconfiable. Ahora, nosotros pensamos que es un país desconfiable, somos los segundos mayores exportadores de ahorros al mundo, fugadores de ahorros al mundo, y queremos que los otros vengan a invertir acá. No son masoquistas, ¿no? Es tremendo, es tremendo. No son masoquistas los de afuera, van a venir a invertir cuando justamente vean que nosotros también invertimos. Ahora, ¿no? Vamos así, países limítrofes, tenés un Brasil con 380.000 millones de dólares de reserva. ¿Qué volumen pensás vos que puede llegar a tener con el mejor de los escenarios, con el RIGI, el blanqueo, todos los ítems que se está poniendo Milei, digamos, como objetivos para incrementar ese volumen de reservas? Mira, acá más importante que tener un montón de dólares adentro del Banco Central es tener un Banco Central que sea solvente, ¿no? Porque cuando hereda este gobierno el Banco Central, era el Banco Central más insolvente que haya heredado un gobierno democrático, en esta democracia que tenemos desde hace 35 años, es el gobierno, digamos, ha sido el gobierno democrático que ha heredado el peor Banco Central, excepto por Menem, que heredó en hiperinflación, que es cuando el Banco Central quebró absolutamente, ¿no? Y eso, en ese momento, por ejemplo, no solamente no tenía reservas propias, sino que estaba usando más o menos 11.000 millones de dólares de reservas ajenas, ¿no? Eso te marca un banco absolutamente insolvente. Yo creo que el objetivo tiene que ser
que sea un banco central que tenga algunas reservas propias como para poder defender su moneda y nada más, porque las reservas hay que comprarlas con algo. ¿Cómo se compran? Emitiendo pesos. O sea que ese no tiene que ser un objetivo, porque tampoco podemos comprar reservas con inflación a costa de los ciudadanos, ¿no? Entonces, mientras los ciudadanos tengamos cada vez más confianza, y eso ya está pasando, vamos a querer tener más pesos. Mientras la economía crezca más, también vamos a querer tener más pesos porque vamos a necesitar más pesos. Y a medida que nosotros demandemos más pesos, es ahí que el Banco Central debería estar usando esa emisión de pesos para comprar reservas. O sea, va al revés, ¿sí? Y ganando cada vez más solvencia. Pero lo primero que tiene que hacer es un poco lo que está haciendo ahora, haciendo que cada vez la gente recupere más la confianza en la moneda, porque justamente ve que ya la inflación no la están estafando a un ritmo del 25% mensual como pasaba a finales del año pasado, sino que ahora, bueno, sí, es alto todavía, 2,7%, pero bueno, vamos para abajo y seguimos para abajo. Eso consolida la confianza de la gente en su moneda, hace que demande más pesos y eso es lo que hace que el Banco Central pueda comprar los dólares como para recuperar totalmente su solvencia.